Bueno, mi nombre es Juan Antonio Infantes Tintaya y voy a darles un breve resumen de lo que sería el laboratorio 8, el motor CD en conexión serie shunt y compuesto del curso de transformadores y máquinas DC. Cabe recalcar que para este laboratorio hay que tener en cuenta el fundamento teórico, que aquí mismo nos dice que las características del motor en serie, el voltaje generado en el interior de esta máquina está dada por la siguiente ecuación, la misma que vemos aquí, y que al momento de la torsión del inducido desarrollado por la misma máquina está dada por la siguiente ecuación también que vemos en pantalla, solamente para hacerles recordar. Y también otra característica es que la característica de operación de un motor en particular también puede expresarse mediante gráficas en lugar de ecuaciones, lo cual hace que sea más didáctica. Bueno, para poder realizar los circuitos, lo primero que debemos hacer es revisar la placa del motor, al igual que la corriente nominal del motor, y tomar apuntes ahí para poder completar los datos. ¿Y para qué tomamos estos datos? Pues con el simple propósito de evitar sobrepasar el voltaje y quemar o malograr el motor, que en este caso que es 1.5 amperios, por lo cual no debemos elevar más las cargas, ya que si pasamos este límite generaríamos un arranque desbalanceado en el motor y afectaríamos internamente, obvio, los módulos de conexión así como el funcionamiento. Para este laboratorio se va a trabajar con una carga en serie, se va a utilizar un módulo ERFI, un freno dinámico, pinzas amperimétricas, multímetros y cables de conexión, y obviamente los motores. Antes de empezar, como vemos en la imagen, lo que tenemos que revisar es que el freno dinámico no nos arroje ningún error. Tiene que estar en control de torque para que sea correcto el funcionamiento, porque si agregamos la otra opción que sería y que tiene que estar en control de torque, como mencioné, y no tiene que estar en control de velocidad, para así poder realizar con éxito el laboratorio. Y luego de eso le acoplamos el freno. Hasta eso podemos aplicarle una carga de 220 voltios. Una vez llegado, recién le vamos a poder aplicar una carga mediante la corriente y que diga, medimos la corriente para poder llenar los datos de la tabla. En el funcionamiento de un motor en serie vamos a explicar cómo va a ser el funcionamiento. Para ello vamos a necesitar dos multímetros, unas pinzas amperimétricas, una fuente de tensión, un módulo y un motor DC en serie. Esto lo conectamos a la fuente para comprobar, según lo que nos pide el laboratorio, poder rellenar los datos. Y bueno, vamos a conectar del módulo, vamos a hacer unas conexiones que van a ir directo al motor, al A2 y al D1. Y luego haremos un puente del A1 al D2. Y luego medimos con los multímetros el voltaje de la fuente, que en el laboratorio nos dio un voltaje de 218.7, por ahí, lo cual está muy bien porque no tiene, como dijimos, no tiene que sobrepasar los 220 voltios. Hay que tener mucho cuidado con eso más bien. En este caso esos 218.7 vendrían a ser el voltaje de entrada y el voltaje de salida fue 217.4. Cuando medimos con la pinza amperimétrica, nos vemos que nos había dado vemos que nos dio el valor de 0.75 amperios, lo cual está muy bien ya que no podemos sobrepasar el límite que es 1.5, si no podríamos estropear al motor. Y gracias a esa conexión es que pudimos rellenar los datos de toda la tabla, la que tenemos aquí. Pudimos rellenar las gráficas que le hicimos con ayuda de un software, contestamos las preguntas y ahora en el motor dice en derivación con carga para el armado de este circuito, como está en pantalla, lo vamos a conectar a un freno eléctrico, un freno dinámico, como dijimos, para poder aumentar su potencia, como también su carga. Y una vez realizada la conexión, lo que hacemos es verificar antes de energizar
que todo esté en orden para poder empezar recién a energizar con el visto bueno de la profesora, obviamente, y poder así tomar los valores o datos con los instrumentos que en este caso serían los multímetros y la pinza perimétrica. Y me olvidé decir que para esta conexión en el motor CD de conexión compuesta con carga vamos a utilizar este motor que vemos en pantalla. Y una vez tomado el apunte de todas las cargas o los circuitos que hemos realizado, que nos piden en las tablas, lo que tenemos que hacer para poder desenergizar completamente el módulo es aplicar el interruptor, luego poner el regulador de tensión en cero y de ahí recién vamos a poder apagar el freno dinámico para no cometer ningún error. Bueno, eso sería mi breve explicación de cómo hemos realizado el laboratorio número 8 en clases y gracias.